Hola, buen día y bienvenidos sean a la revolución de los mimos, conocidos como la revolución de los argumentos. Es el programa favorito de todo internet y 31 minutos. Ay, tengo una camisa igual. Ya me acordé. Al Tulio. Cierto. Y bueno, con ustedes, mi compañero Roberto Bodoque. Bueno, ¿qué? Y yo soy John Tulio. John Tulio. Sí pareces. Y pues bueno, esta semana han pasado muchas cosas. Microsoft ha despedido 9,000 personas se rumora contratar 2,000 gente de la India en curso. Globalización. Eso se le llama mala administración de políticas de migración, porque va a haber un reemplazo demográfico y cultural. Hey. ¿Qué otra cosa ha pasado esta semana fuerte? El socavón en Guadalajara. No, yo vivo cerca de ese socavón. ¿Ah, sí? Sí, estuvo grandecito ese socavón. Se fue un tráiler, una camioneta y un camión quedó de lado, uno de pasajeros. No, estuvo terrible. ¿Y qué otra cosa destacada? Pues ya acabó los huracanes. No, todavía estamos en temporada. Ya pasaron unos cuantos, pero vendrán más. Metieron a la vergüenza al hijo pródigo a la cárcel, a Julio César Chávez Jr. Ah, sí, también. Qué raro, ¿no? Que tengan vínculos con él. No, y antes lo presumían. Antes decían, no, pues yo me la llevo chido. Sí. Y el detalle es que si canta el Chapito, van a caer también muchos artistas. Porque, pues quieras o no, ahorita el problema, sí no solamente tenemos un narcogobierno, tenemos una narcocultura. El narco está en todos los aspectos de la vida y pues ellos obviamente les va a encantar colarse con los artistas, con los deportistas. Sí, de hecho muchos hacen corridos por encargo, contratan a bandas, a compositores y quiero que me compongan un corrido y les pagan para que les hagan su música. Eso es muy común entre personas de ese ambiente. Es un problema, ¿no? Por eso sí es importante quitar los narcocorridos de la vista del público, porque al igual que el rap, solo crean una cultura de violencia, crimen, egoísmo y ustedes están viendo los resultados. Cada vez estamos peor. En México, cada vez están peores las personas que escuchan el rap en Estados Unidos y en otros países. Así que no es algo de admirar. Oh, y de hecho están ampliando las leyes para ya ahora sí sancionar a negocios que pongan música que haga apología del delito. Entonces ya ahora ya no es nada más los recintos como le pasó aquí a la feria. ¿Cuál fue la feria donde...? No me acuerdo, pero hubo una feria que sí hubo problemas porque alguien puso ahí unas imágenes de cierto personaje famoso del narco. Ah, sí. Y no solamente eso. Hubo otro pueblito donde un maestro se pronunció en contra de que trajeran narcocantantes, bueno, personas que cantan narcocorridos, metieron al maestro en una jaula. Joder, qué mal estamos, viejo, qué mal estamos. Eso habla de una narcocultura, un narcopueblo. ¿Qué está pasando? O sea, tu diversión no puede ir sobre tus valores. Oye, y luego ese palenque donde un artista también dejó de cantar sus narcocanciones y todos desbarataron el escenario, los instrumentos. ¿No hablabas de ese? Pensé que era... No, otro aparte, otra banda de norteño, creo que en la pantalla del espectáculo pusieron una foto de un famoso personaje del narco. Sé que ahorita hay mucha crítica de parte de mucho público diciendo, ya prohibiste los narcocorridos, gobierno, ya somos país de primer mundo. No va a pasar así, va a ser algo gradual. Así como los narcocorridos se fueron metiendo de poco a poco en la cultura mexicana, poco a poco se tienen que ir saliendo de ella. No va a ser de la noche a la mañana, al menos de que ustedes tengan una voluntad muy fuerte, que lo dudo. No, y también las estaciones de radio tienen que cooperar para que las estaciones de radio también legalmente no deberían de poner música con apología del delito. Y me tocó hace mucho escuchar una estación de radio donde ponían y decían, ay, no sabíamos que esta canción tenía ese contenido, pero un usuario nos la pidió, no conocíamos de qué canción estaba hablando, ay, disculpen. Y eso pasaba 2-3 veces en la semana, que algún radio escucha les pedía una canción y, ay, no la conocemos, vamos a ver qué tal suena. Ay, disculpen, esa canción hacía apología, perdón, no fue nuestra intención, no sabíamos que hablaba de eso la canción. Ay, Dios mío.
Pero en fin, también hay como un coso peculiar en Europa. Ustedes saben que ahorita Europa es un desastre por la migración masiva sin filtros. Bueno, también por la migración sin filtros, los que entran como invasores ilegalmente, y la inmigración masiva de los que están entrando legalmente, aprovechándose del sistema. Allá empezaron a quitarlo la música de rap de los centros comerciales. Casualmente dejaron de ir las personas que causaban problemas. Entonces sí tiene mucho que ver. Oye, también está pasando en España que están hostigando a los extranjeros que se han ido a vivir a ciertas ciudades y les ponen humo afuera de sus casas y les disparan con pistolitas de agua, porque ya están hartos de los gente de otros países que llega a otro país y trata de imponer Y miren, sus formas de pensar. Y aquí en México también está pasando. lo que pasa es que no es que estemos en contra de la migración, siempre lo hemos dicho, ese es un tema muy controversial porque la gente siempre piensa antes de sentir. Yo siempre he venido con estos discursos desde que nos conocemos y tú has visto cómo me critican. Todo tiene sus consecuencias. Sí, todos tenemos oportunidades, pero hay que ganárselas. Migrar no es un derecho. Y deben de pensar en las consecuencias de que entre mucha gente en un lugar desorganizadamente. Te vas a quedar sin trabajo, te vas a quedar sin casa, va a aumentar la violencia, no se van a asimilar las personas y van a querer imponer su cultura si son más, porque casualmente ellos piensan que están bien a pesar de que vienen de un país que está destruido por sus mismas costumbres. Oye, es como si yo me fuera a China y me quejara de los fuegos artificiales. Pues ahí los inventaron, sus fiestas son con fuegos artificiales. Ni modo que yo diga, no quemen esos cohetes porque me da ansiedad. Pues es su cultura, son sus tradiciones. No voy a ir allá a imponer mis... Let's get you some pepperoni. Nice pepperoni pizza, guys. Hot honey ranch? Yes, please. Okay. Here you go. Would you like a drink? Yes, please. See, guys, that's what we deal with around here. Sometimes people are super disrespectful. You're not going to be getting food again. That's what sometimes we deal around over here. ideas, ¿eh? Exacto. Y ponle, todavía puedes dialogar, pero no están dialogando. No hay diálogo. No, es muy agresivo lo que está pasando. Es una imposición Una tal imposición. cual. No es de, ¿sabes qué? Esto me molesta, quítalo. Y bueno, todo esto nos sumerge, la violencia, la desorganización, nos lleva a perpetuar la pobreza. Que ya hablando, ayer, bueno, el programa pasado tocamos el tema y decidimos esta semana comenzar con un contenido muy especial. Como ustedes saben, mi compañero Robert está escribiendo un libro y está ya casi listo para ser publicado, espero. Ay, sí. Entonces hoy vamos a cambiar un poco el tono del programa y vamos a ser más serios porque pues este tema lo amerita. Y hoy vamos a comenzar pues con una introducción al tema de su sistema económico, que precisamente vamos a definir lo que es pobreza. Pobreza. Ya hablamos alguna vez del significado de la palabra pobre dentro de la serie del terrorismo semántico. Y la palabra pobre a grandes rasgos significa que no produce o que produce poco. Últimamente han cambiado el significado y tratan de traducirlo como infértil, pero infértil no tiene mucho que ver con el origen de esa palabra. La palabra se traduce más como alguien que produce poco. Pero vivimos en una cultura donde los obreros son los que producen más y son los que ganan menos dinero. Entonces ya no coincide la palabra con la realidad que vivimos. Totalmente de acuerdo, entonces tenemos que analizarlo de nuevo. Este tema es tabú, hablar de él, las personas no les gusta porque es doloroso. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Mira, el dinero, la pobreza está relacionado con muchos problemas en la sociedad. Vamos a decir, ¿qué problemas se te antoja hablar de la sociedad? Crimen, contaminación, falta de acceso a la salud, a una vivienda digna, educación. Todo eso de cierta forma se relaciona con el sistema económico. Entonces cambiar la economía cambiaría un montón de problemas que existen en la actualidad. Es como ir a la raíz de muchos problemas. Por cambiar la economía te refieres a cómo intercambiamos cosas. Cómo intercambiamos cosas. Es que mira, la economía en el pasado era la de trueques. Esa es la economía más antigua. La gente intercambiaba productos por productos. También lo hablamos alguna vez en un programa. Pero esos productos tendrían que más o menos equivaler. O sea, tú ibas a cambiar frutas por frutas, verduras por verduras, herramientas por herramientas. O sea, no era un intercambio así muy variado. Pero cuando se inventó el dinero, se rompió con esas dificultades. Porque como toda la gente acepta el dinero,
tú puedes, por ejemplo, vender ese aparato, cambias por dinero y luego el dinero lo cambias por otras cosas. Y el dinero se puede fraccionar, pesos, centavos, billetes de 1,000, de 50, de 100, o sea, también tú puedes hacer que ese dinero equivalga al valor de un producto. Y el valor es muy subjetivo. Por ejemplo, me acaban de robar mi celular. Charles. El celular vale 30,000 pesos más o menos. No. Y, como ustedes saben, la nueva tecnología lo tiene totalmente bloqueado. Entonces esa persona no lo va a poder vender en ese valor. Va a terminar vendiéndolo por piezas. A alguien que lo venda por piezas, ¿qué le va a ofrecer? ¿500, 1,000 pesos? Y que le sacará 5 o 6 piezas, va a recuperar 1,000, 2,000 pesos en piezas. Porque el verdadero valor del dispositivo era su funcionalidad. Y bueno, la novedad, cosas de marketing. Porque pues obviamente ese producto también, conforme pasa el tiempo, va a valer menos. Sí. Ese es un tema muy interesante, el de los precios. Porque cuando uno ve un billete, tiene un valor nominal. Vamos a decir que un billete vale 100 pesos y uno piensa que ese valor es siempre 100 pesos. Pero hay otro valor que es el poder adquisitivo. Entonces esos 100 pesos, hoy por hoy puedes comprar, vamos a poner ejemplo, una camisa, pero hace 10 años a lo mejor podías comprar 3 camisas con esos 100 pesos. Entonces, eso se le llama inflación. el valor es, el poder adquisitivo de todos, vamos a decirlo, se ve afectado por la inflación. Entonces cuando alguien decide subir el precio de un producto, al mismo tiempo está restándole el valor al dinero de otras personas. O sea, hay una correlación. Acá suben las ganancias, acá baja el poder adquisitivo y siempre hay una... Es fluctuante. Y bueno, ya pues dicho eso, muchas personas ven como imposible eliminar la pobreza, casi como llenar un cubo, un balde de agua con el océano. ¿Qué le dirías a esas personas que piensan que intentar eliminar la pobreza nunca se va a lograr? Ya te estaba leyendo un dicho ayer que se me hizo muy, muy impresionante porque decía, para las personas es más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar el fin de la pobreza. Y me puse a pensar cómo vemos tantas películas de apocalipsis zombies y de invasiones extraterrestres y la gente se puede imaginar eso. Pero si los pones a imaginarse un mundo sin pobreza, no pueden imaginarlo. De hecho, ya había escuchado esa frase en general. Es más fácil imaginarse el fin del mundo que encontrar una solución para los problemas, en pocas palabras. Las palabras, sí. Es más fácil imaginar que el mundo se va a acabar o desearlo a resolver los problemas en México. Sí, fíjate que estamos tan acostumbrados al sistema actual, lo que es hacer negocios, tener ganancias y que existan obreros que ganen menos y empresarios que ganen más. Lo vemos tan normal que el hecho de imaginar un mundo diferente sabemos que todo eso va a cambiar. Y yo siento que a la gente le da como una especie de pánico imaginar que todo lo que conoces podría cambiar. Y como que ese pánico hace que no se esfuercen por imaginar un mundo así. Podría ser una explicación de por qué a las personas les cuesta tanto trabajo. Pero volviendo al tema de la economía ha cambiado a lo largo de todos los siglos. O sea, lo que estamos viviendo hoy, en estos últimos 100 años, es completamente diferente a lo que se vivía hace 200, cuando el dinero no era tan común, o hace 3,000 o 4,000 años, cuando la mayoría de la gente hacía trueques. Entonces la economía no es la misma a la que vivimos hoy. ¿Por qué no podemos imaginar que el día de mañana sea también diferente a como lo es en nuestra época? Totalmente de acuerdo. ¿Hacemos una pausa, como dijiste, o quieres que continuemos? Hacemos una pausa. Ok, vamos a hacer una pausa y ahorita continuamos.